Pues listo, ya estamos grabando. Entonces, la clase de hoy vamos a resolver un par de ejercicios muestra, ¿sí? O sea, el objetivo de ahorita es que ustedes vean que los procedimientos son muy sencillos. Eh, no me gusta decirlo así, pero creo que es el mejor término. Es volver un poquito a ese estilo que se tenía en los cursos de física uno y 2 donde donde tú tienes la fórmula y haces las sustituciones, pero nuevamente, ¿cuál es la dificultad o cuál es el truco de los ejercicios? Interpretar correctamente los datos, checar las unidades, ¿sí? Eso es lo que uno debe de tener mucha precaución. Entonces, tenemos una espira rectangular de 10 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo. Forma un ángulo de 30 grados respecto al flujo magnético, ¿sí? Es decir, respecto al campo B de inducción. ¿Sí? Entonces aquí el libro tiene ese detalle de la traducción. ¿Sí? Y se muestra en la figura 29.10 y es este. Si el campo magnético, aquí debería decir, si el campo magnético es de 0.3 teslas, calcula el flujo magnético que atraviesa la espira. Entonces, primer detallito, hay que calcular el área, ¿sí? Entonces el área es 0.1 metros, ¿sí? Inmediatamente los transformamos por 0.1, 0.2 metros por 0.1 metros. Y bueno, con una calculadora, 0.1 por 0.2 nos da 0.02 metros cuadrados. Entonces ahí ya tenemos el área. Ahora vamos a acordarnos de la fórmula de flujo. El flujo magnético es igual a el área por el campo por el coseno del ángulo que existe entre el vector de superficie, eso es bien importante, y el campo magnético. Entonces el vector que nos están dando ahí, que permítanme aquí hacer una pequeña alteración al dibujo, lo vamos a necesitar Ojo, el vector que yo estoy colocando en esa fórmula, a ver, creo que con esto puedo rayar. No me deja. Aquí debe de haber alguna opción para rayar esta cosa. De hecho, por eso lo quería así, para no proyectarlo todo. Bueno, si no, como siempre lo hacemos. Y podemos hacer aparecer ese ahí. Muy bien, sí. Así nos la aventamos. Entonces, el vector al cual hace referencia la fórmula es este. ¿Sí? Es bien importante que no lo pierdan de vista. Si ustedes revisaron y leyeron el capítulo del Tipens, esta fórmula, el Tipens se las da con el seno, no se las da con el coseno. Nada más que Tipens les da el ángulo de por acá. ¿Sí? Entonces, para el ángulo de aquí con referencia al de acá, pues bueno, hay que hacer ahí un poquito de trigonometría para encontrarlo. Pero bueno, vamos a mejor plantearlo esta otra manera. Resulta que este ángulo que existe aquí es el complemento del de acá. Ahí digamos que por un análisis rápido trigonométrico de la figura. Entonces en el problema les dice que el ángulo es de 30 grados. Entonces resulta que aquí el ángulo es de 60 grados. ¿Sí? Entonces quizás aquí, para que no se les olvide, le ponemos un dato. Le ponemos este dato adicional, que el ángulo teta del dibujo es igual a 30 grados. Pero el ángulo que existe entre el vector de superficie, que en este caso es el vector A, y el campo B, pues en realidad es de 60 grados. ¿Sí? Entonces, en los problemas de flujo, siempre el mayor cuidado que hay que tener es, como se dice,
digamos para mayor claridad, escribo, esa es la fórmula que nosotros tenemos. La fórmula de Tippens es así, nada más aquí le voy a quitar el AB para que el teta de aquí coincida con el de acá. Entonces, el principal detalle que hay que tener en el cálculo de flujos o en la fórmula de flujo es saber con respecto a quién les están dando el ángulo, o sea, pensarle un poquito, ¿sí? Y el peor error que pueden cometer en todos este tipo de ejercicios es que cuando vean los números empezarlos a sustituir directamente en las fórmulas. Ese siempre es el error principal que uno comete. Entonces aquí van a ver que pues por obvias razones el seno de 30, lo pueden verificar con su calculadora, pues es igual al coseno de 60 y en ambos casos da 0.5. Entonces para calcular el flujo, ya finalmente de checar, de verificar todos estos detalles, pues bueno, yo voy a utilizar la de arriba, que fue la que les di. Entonces el área es de 0.02 metros cuadrados, el campo magnético es de 0.3 teslas, y pues este coseno vale 0.5. Entonces les insisto, calcular el flujo magnético es una, para las situaciones que les pide el libro, es una cosa regaladísima, ¿sí? Y otra vez insistirles, tengan cuidado cuando les están dando datos geométricos, recuerden que hay que sacar áreas, ¿sí? Igual otro error común es que ven el 10 y el 20 y luego ahí ponen 10 por 20 o ponen el puro 20 o ponen el puro 10, ¿sí? Y ya después de hacer estas sencillísimas cuentas, el resultado que van a obtener aquí es 3 por 10 a la menos 3, y en este caso son Webers, ¿sí? Que son las unidades del flujo magnético. Aquí lo más habitual es que empecemos a utilizar el sistema de prefijos y de subfijos del sistema internacional. Entonces aquí lo correcto es este último resultado escribirlo como 3 miliwebers. ¿Alguna duda del primer ejercicio? Profe, ¿cree que puede, bueno, podría volver a explicar eso del ángulo? Es que no me quedó muy claro. Mira, digamos, vamos a hacer la comparativa. Ujú. El, esta fórmula que yo les di, este ángulo es el ángulo que existe entre el campo magnético y el vector normal a la superficie. Vamos a poner ejemplos para que... no quería abrir el Excel, quería abrir el programa de dibujo. Vamos a poner ejemplos para que esto quede todavía más claro, ¿sí? Y no se preste a confusiones. Porque ahí está la dificultad de los ejercicios de flujo, que no vayamos a equivocarnos con el ángulo, ¿sí? Vamos a inventarnos aquí una superficie, digamos pudiera ser esta. Vamos a tratar de ponerle perspectiva, así. Hay más o menos. Y este de acá lo estiramos. Ahí está. Entonces, digamos que tenemos este dibujo de superficie. Pregunta, ¿cuál es su vector normal de superficie? O sea, ¿hacia dónde está apuntando la superficie? ¿Hacia arriba, hacia abajo, la derecha o la izquierda? Eso es lo primero que quiero que ubiquen. Derecha, Perdón, no te escuché otra vez, Andrea. a la derecha. Está apuntando a la derecha, perfecto. O sea, acuérdense, el vector de orientación de las superficies, o sea, eso es lo primero que siempre tienen que tener en cuenta para no cometer, digamos, este error. O sea, hacen un ángulo de 90 grados con la superficie. Si esta misma superficie, digamos, la hubiéramos dibujado así,
o menos así. Ahí para dónde apunta el vector de superficie en este caso. Para arriba. Para arriba, ¿sí? Ahora, nada más aquí vamos a hacer una pequeña precisión. Estas se conocen como superficies abiertas, o sea, la superficie no cierra sobre sí misma y no envuelve un volumen. Entonces, en general, también aquí es válido decir o entender que el vector puede apuntar hacia atrás. Pero, o sea, eso sí como irrelevante, ¿no? Con que tú sepas que está en la dirección horizontal o está en la dirección vertical o en alguna dirección inclinada. Entonces, con eso bien claro, el vector de superficie es esta línea ahí toda fea que dibujé azul, si estamos de acuerdo. ¿Sí? Esta es la Sí, superficie, está inclinada. sí, profe. Entonces hay que encontrar el ángulo entre las líneas negras y la línea azul. ¿Sí? Entonces es lo primero que hay que tener en cuenta. Ojo, el problema de este problema no te da ese ángulo, te da este ángulo, ¿sí? Que no es el mismo. Entonces eso es lo que hay que tener mucho en cuenta. Entonces, puesto en términos de flechitas, pues este ángulo es esto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le hace falta para, ¿cómo se llama? Ya sea para que llegue hacia acá, Ok. que sería Para completar como los para, 90 grados, ¿no? sí, Que para es del completar, recto. exactamente, para completar los 90 grados. Aquí ya se ve bien claro que forman 90. Entonces te lo puedes imaginar que es este o que es este. Ah, ok, profe. Entonces es como si estuviera en rampa y quisieran llegar a una pared, ¿verdad? Es cuánto Justamente, falta para llegar a la pared. Ok, profe. Gracias. sale. Entonces, el Tipens, ya retomando el estilo que tiene el Tipens para esta, el Tipens les dio esta fórmula. Entonces, el Tipens les da el ángulo, como ahorita tú lo acabas de expresar bastante bien, les da el ángulo de la rampa, ¿sí? Entonces, si les dan el ángulo de la rampa, se utiliza seno. Si les dan el ángulo que orienta la superficie, se utiliza coseno. Y la relación que ustedes deben de saber que existe entre estos dos ángulos es que son son complementarios. ¿Sí? El ángulo de la rampa más el ángulo de orientación les tiene que dar 90 grados. Entonces, otra vez, la dificultad aquí fue eso, no confundir el valor del ángulo, pero ya una vez que te queda claro que si vas a usar 30 hay que utilizar la segunda fórmula o si vas a usar 60 hay que utilizar la primera, pues vas a llegar al mismo resultado. No sé si hay alguna otra duda del primer ejercicio. Bueno, si no, vamos al que sigue. Profe, ¿Sí, Octavio? ¿siempre tienen que dar sumados 90 grados? Sí, siempre, de a fuerzas. El de la rampa y el vector que orienta la superficie. Oh, Profe, pero por ejemplo, en algún problema siempre nos tienen que dar cualquiera de los dos, ¿verdad? sí, te tienen que dar alguno de los dos o quizás el ejercicio pueda ser encontrar alguno de los dos. Oh, ok. Por ejemplo, si utilizas la fórmula de seno, estás encontrando el ángulo de la rampa. Si usas la fórmula del coseno, estás encontrando el ángulo de orientación de la superficie. ¿Me puede explicar eso de nuevo? Sí, fíjate. Imagínate que te dan todos los datos menos el ángulo. ¿De acuerdo, Octavio? Sí. Entonces, tú vas a tener dos fórmulas. Si tú usas la primera fórmula, estás encontrando el vector de orientación de la superficie. O sea, estás encontrando la flecha azul, el ángulo de la flecha azul. Si utilizas la fórmula de aquí abajo, estás encontrando el ángulo de la flecha roja. Incluso aquí para que te ayude a ubicarlo un poquito mejor, sería justamente esto. No sé si ya se ve mejor o ya se ve un poquito Sí. más obvio. Entonces es la precaución que hay que tener. O sea, tienes dos fórmulas, las fórmulas son equivalentes, nada más que una te da un ángulo y la otra te da el complemento.
Y aquí no olvidar que este más este te tiene que dar los 90, ya que esta 60 más 30 te da 90. De tal forma que cuando sustituyes el ángulo correcto aquí, este factor vale 0.5, o con el otro ángulo, la otra fórmula también vale 0.5, entonces ambas fórmulas te deben de aventar el mismo resultado. Por eso aquí ya no lo puse como coseno de 30 ni como seno de 30 ni como coseno de 60, porque sé que los dos dan 0.5. Entonces este está representando a las dos fórmulas. No sé, ¿alguna otra duda o comentario? Bueno, entonces ahora sí proseguimos. Un electrón se proyecta de izquierda a derecha en un campo magnético dirigido verticalmente. Entonces, en varios de estos ejercicios va a ser muy conveniente que hagan un dibujo sencillo, ¿sí? Entonces va de izquierda a derecha y el campo magnético se dirige verticalmente hacia abajo. Es decir, el campo hace esto. La velocidad del electrón es 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Y el flujo, el campo magnético en este caso, son de 0.3 teslas. Determine la magnitud y dirección de la fuerza magnética ejercida sobre el electrón. Y aquí les pongo la carga del electrón. Entonces este ejercicio está también bastante sencillo. Les dan velocidad, les dan campo magnético, nos están pidiendo encontrar una fuerza. Entonces este ejercicio se hace por medio de la fuerza de Lorentz. Y como no nos dan los vectores, pero sí nos dan las orientaciones, vemos que este ángulo pues es de 90 grados. Entonces, sin ningún problema, vamos a poder utilizar la fuerza de Lorentz para hacer este cálculo. La ecuación dice Q por V por B por el seno que hay entre V y B. Entonces, aquí este es el seno que hay entre V y B. Entonces, encontrar la fuerza es lo sencillo de este ejercicio, porque nada más hay que ir haciendo una serie de sustituciones. Aquí, para alcanzar a ver este valor, le ponemos 1.6 por 10 a la menos 19. Ah, caray. A la menos 19 coulombs. La velocidad ya está en metros por segundo, que es el dato que está por acá, 2 por 10 a la 6. Metros por segundo. Luego el campo magnético es de 0.3 teslas. Y este ángulo pues es 90 grados. Entonces solo hay que hacer esa multiplicación con ayuda de su calculadora científica, lo cual es bastante sencillo. Entonces 1.6 exponente a la menos 19, 2 exponente a la 6, luego por 0.3, y esto les va a dar, corrobórenlo, lo más común es picarle mal a la calculadora y quizás escribir mal este resultado. A mí me marca 9.6 por 10 a la menos 14. Es decir, o sea, sí se produce una fuerza, pero en la práctica esta es una fuerza bien pequeñita, ¿sí? Muy pequeña. Porque la carga, pues es la carga más pequeña que puede haber, que es la carga del electrón. De hecho, en la naturaleza no existen cargas más pequeñas que hayan sido medidas experimentalmente. Ahí hay unas teorías, pero bueno, esa es otra historia, ¿sí? Y esto pues tienen que ser newtons. Entonces ese es el, ¿cómo se llama? Este es el resultado de la fuerza. La dirección, esta es la parte complicada del problema. Utilizar correctamente la regla de la mano derecha. Pero antes de proseguir, ¿alguna duda con ese número? Profe, Q se va a sacar dependiendo de cada tipo, ¿verdad? Si, por ejemplo, es en este caso de un electrón, pues ya es ese valor. Sí, Pero ese sí va a ir cambiando, ¿verdad? sí, el valor de Q en general cambia. Casi todos los problemas te dicen
tiene tantos coulombs, ¿no? Tantos microcoulombs, tantos nanocoulomb, igual que los problemas de carga, ¿no? De fuerza de coulomb. Pero si te dicen la carga de un electrón, pues bueno, resulta que los electrones y los protones, todos individualmente siempre tienen esta carga. En los protones es más, en los electrones es menos. ¿Sí? Entonces, pero, y por eso escribí aquí la constante. Normalmente en un problema como este, lo que antes de lanzarse a resolverlo, lo primero que uno hace es ir a buscar en internet este valorcito, ¿no? Que por eso ya lo tenía ahí a la mano. ¿Alguna otra duda? Yo, profe. Sí, te escucho. ¿Qué significa la Q y la V? Q es la carga. Ay, deja hacer que esto se ve bien. Bueno, aquí sería más correcto ponerlo así. Q corresponde a la carga, V la velocidad, V el campo magnético, y ¿qué nos falta aquí? Y bueno, y este es el ángulo que existe pues entre el campo magnético y la velocidad de la partícula en movimiento. ¿Sí, Octavio? Sí, gracias. Sale, pues F fuerza. Profe, a ese problema no nos falta lo del seno de 90. Ya se lo puse, seno de 90 vale 1. Ah, ok. ¿Sí? De ahí ya se multiplica nada más lo que nos dio por uno. Ok, Correcto. profe. Gracias. Profe, y por ejemplo, ahí siempre es seno, ¿verdad? Sí, en esta fórmula aquí sí nunca cambia. A diferencia de la del flujo, que les daban un ángulo, otro ángulo. Aquí nuevamente, si les llegan a dar un dibujo, o sea, lo que tienen que buscar es este ángulo y aquí siempre usarlo con el seno. Ok, gracias, profe. Sale. Bueno, entonces ya, ¿cómo se llama? Ya hicimos la parte fácil. La parte difícil es entender la dirección de este electrón, ¿sí? Hacia dónde se tiene que mover. Entonces, la regla de la mano derecha siempre se los he enseñado como con la mano con la mano curva, ¿sí? Pero hay aquí para estos problemas la regla de la mano derecha funciona un poquito diferente. Entonces voy a hacer un pequeño dibujo por acá. Tenemos el campo B respetando los vectores, ¿sí? Vamos a tener la velocidad que lo voy a poner en esta dirección. Entonces, el resultado de la fuerza tiene que ser un vector perpendicular, ¿sí? Acuérdense eso, perpendicular a esos dos. Entonces, se lo pueden imaginar así. La velocidad está en el eje X. El campo magnético está en el eje Y. Entonces, ¿qué vector puede ser perpendicular a esos dos? Es decir, que con los dos al mismo tiempo produzcan un ángulo de 90 grados. ¿Qué eje sería ese que nos hace falta? No sé si están cachando a lo que me refiero. ¿Podría repetirlo nuevamente, profe? El eje Z. El eje Z. Exactamente, esa es la respuesta. Entonces, la regla de la mano derecha, vamos a repetirlo, ¿sí? La regla de la mano derecha exige que la cosa que estamos buscando sea perpendicular al mismo tiempo con las dos que ya tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos campo magnético, que es la flecha azul, que aquí quedó en el eje Y, ¿sí? O sea, tiene dirección Y. Tenemos la flecha roja, que fue en este caso la velocidad, y ¿cómo se llama? En este caso quedó de manera horizontal. Entonces, la única posibilidad que nosotros podemos tener de un vector perpendicular simultáneamente a estos dos, pues es el eje Z. ¿Sí? Que aquí lo trato de dibujar tridimensionalmente, pero siendo todavía más correctos, pues debería ser un vector, ya sea que venga hacia nosotros o se aleje de nosotros. Entonces ya sabemos que este electrón, debido a este campo magnético,
tiene que empezarse a salir de la pantalla o a meterse en la pantalla, ¿sí? Entonces ya encontramos como la dirección, ya nomás nos falta decir si entra a la pantalla o sale de la pantalla, pero hasta aquí ¿alguna duda? No, profe. Sale, entonces acuérdense, la regla de la mano derecha o cuando existe un producto cruz, ¿sí? Si les dan dos vectores, acuérdense que esta fórmula de por acá era V cruz B. F, que viene a ser el resultado, tiene que ser perpendicular a V. Y F al mismo tiempo tiene que ser perpendicular también a B. Entonces, estos problemas, las direcciones exigen una interpretación pues siempre tridimensional, porque va a ser la única manera, ¿sí?, en que esto puede ir teniendo más sentido. Lo único que nos hace falta decir es si el electrón entra o el electrón sale de la pantalla, ¿sí? Es decir, el electrón va a seguir avanzando, pero digamos que va a describir una curva hacia afuera de la pantalla. Por ejemplo, si la pantalla de su computadora la pudieran ver hacia arriba, una posibilidad es que el electrón haga esto, o sea, si sigue avanzando de izquierda a derecha, pero cada vez se va acercando más hacia nosotros. O la otra posibilidad es que el electrón siga avanzando de izquierda a derecha, pero por culpa del campo magnético se va a ir metiendo hacia la pantalla, ¿sí? Entonces los campos magnéticos, todavía, para que lo entiendan todavía mejor, tienen la capacidad de hacer girar a partículas cargadas que se encuentren en movimiento, ¿sí? Si esta partícula no se está moviendo, pues el campo magnético no le ocasiona ningún efecto. Entonces, digamos que esto es bien útil en la parte presencial y carezco ahorita de una cámara, pero lo que tienen que hacer es, en sus dedos de la mano derecha, tenemos, voltean a ver su mano, tienen el dedo, ¿cómo se llama? Meñique, tienen el anular, el medio, el índice y el pulgar. Entonces los tres dedos que vamos a utilizar son el medio, el índice y el pulgar. Y lo que quiero que hagan es que con esos dedos el pulgar apunte hacia arriba, ¿sí?, el índice apunte hacia adelante y su dedo medio apunte hacia la izquierda, ¿sí? Y se va a hacer como un eje tridimensional con sus dedos de la mano derecha. Más o menos, si me van siguiendo. O sea, su mano derecha la van a poner frente a ustedes, el pulgar tiene que apuntar hacia arriba, el índice tiene que apuntar hacia enfrente, hacia su pantalla, hacia donde ustedes estén viendo, y su dedo medio tiene que apuntar hacia la izquierda. Sería como lo del dibujito que hizo profe, pero con su mano. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, el eje X y el eje Y siempre se le asignan al dedo índice y al dedo medio, ¿sí? Y van a ser, fíjense que aquí no se los pongo en orden alfabético, se los pongo como VB. Entonces aquí se van a fijar en quién es la velocidad, y de la punta de la velocidad tienen que medir el ángulo hacia el campo magnético. Por eso están en este orden en la fórmula, ¿sí? Si revisaron las fórmulas, primero está la letra V y después está la letra V. Entonces del vector velocidad al vector V van a, ¿cómo se llama? Van a apuntar de aquí hacia acá, ¿sí? Y ya que tengan eso, ¿cómo se llama? Ahora sí, con sus dedos de la mano derecha los apuntan en la dirección de esa flecha morada, de esta última flecha morada que acabo de dibujar. Entonces su pulgar, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la pantalla? Pues hacia afuera. ¿Sería hacia adentro? No, apunta hacia adentro. Ustedes pongan sus dedos de la mano, o sea, sus dedos meñique, anular, medio e índice, pónganlos en la dirección de esa última flecha que dibujé y van a ver que su pulgar apunta hacia adentro de la pantalla. Pero entonces
la partícula debería ir hacia adentro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ajá, Y ya acaban de encontrar la dirección de la partícula. Nada más aquí hay una contrarregla. Un electrón tiene carga positiva o carga negativa. negativa. Tiene carga negativa, por lo tanto el resultado se invierte. Quiere decir que el electrón va hacia afuera de la pantalla. Ok. Si la carga hubiera sido positiva, iba para adentro. Entonces, como se dieron cuenta, encontrar el valor de la fuerza fue sencillísimo, está regalado, o sea, esta fórmula es muy sencilla de utilizar. ¿Dónde está o sea, dónde nos vamos a dar de topes en encontrar las direcciones, ¿sí? Y utilizar estos sistemas tridimensionales. Y esa es la parte física, esa es la parte complicada. Cuando les preguntan la dirección de una partícula, cómo los quiero evaluar, cómo los pretendo evaluar, por ejemplo, ponerles esto en el examen y preguntarles si la partícula entra o la partícula sale, si la partícula avanza, si la partícula va para arriba o va para abajo. Ese es el tipo de preguntas que les quiero hacer en el examen. Entonces hay que entender bien todas estas reglas físicas, ¿sí? Que esa es la parte complicada de este parcial. No sé si hay alguna otra duda con el ejercicio de abajo o comentario. Profe, ya sí lo expresamos como su magnitud es tal y la dirección es hacia adentro de la pantalla, Sí, perdón, hacia afuera. exactamente, así lo pueden expresar. O pueden poner ustedes un dibujito de referencia como yo lo puse aquí y la dirección es una combinación de X con, en este caso, si este es el Z positivo, si este es el que sale, es una dirección de X con Z positivo. Ok, profe, gracias. Sale. O lo pueden escribir en texto como le hacían, hagan un poquito de memoria cuando hicieron ejercicios de sumas vectoriales, que decían que va hacia el este, hacia el oeste, o sea, cualquiera de esas formas de describir es válida. En el caso del examen pues no va a haber problema porque pues hemos procurado por ahí poner algunas cosas de opción múltiple, entonces casi siempre este tipo de cosas eh, son clásicos de preguntas de exámenes de admisión. Y bueno, ahí les ponen las opciones de va para arriba, va para abajo, a la izquierda, a la derecha, hacia adentro, hacia afuera de la pantalla. O incluso les pueden poner los dibujos, ¿no? ¿Qué trayectoria va a seguir? ¿Esta, o va a seguir derecho, o no se va a mover? Pues ya escoges opción A, B, C y D. Entonces, hay, digamos, para que tengan un poquito de claridad de cómo es que se les pueden ir preguntando estas cosas. Ok, profe. Sale, entonces vamos con los que siguen. El alambre de esta figura forma un ángulo de 30 grados respecto al campo magnético que tiene un valor de 0.2 teslas. ¿Sí? Suponiendo que este alambre tiene 8 centímetros de largo, y que a través de él pasa una corriente de 4 amperes, pues determine la fuerza resultante sobre el alambre y la dirección. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar ahora aquí es esta. La fuerza que experimenta un alambre es la corriente del alambre por el campo magnético, por el largo del alambre, por el seno del ángulo que hay entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Entonces, nuevamente este ejercicio, encontrar el valor de la fuerza va a ser muy simple. ¿Sí? Encontrar esto va a ser muy simple, y otra vez la dificultad va a ser cuidar, tener precaución con las unidades. Entonces vamos sustituyendo aquí los valores. La corriente la queremos en amperes. El campo magnético ya nos lo dan en teslas, vale 0.2. El largo del alambre es, aquí en el ejercicio, 8 centímetros, o sea, es 0.08 metros. Y el ángulo que nos está dando el ejercicio
Vamos a ver aquí el dibujo con cuidado. El campo magnético está así, el alambre se encuentra de esta manera, entonces este es el ángulo. ¿Sí? Por lo tanto, aquí sí se sustituye directamente el 30. Y pues con ayuda de su calculadora hacemos esta pequeñísima y simplísima cuenta. Entonces hacemos 4 por punto 2 por punto 0,8 por el seno de 30. Y eso nos va a dar 0.032 newtons, que una manera alternativa de expresar este resultado en algunas calculadoras pudieran llegar a tener 32.000 por 10 a la menos 3 newtons, y lo más correcto es poner 32 milinewtons. Entonces ya encontramos el número. ¿Alguna duda con la fórmula? Para pasar a lo de la dirección. Sale. Entonces, nuevamente, se van a dar cuenta que en el plano, o sea, ahora tienen una situación así. Tenemos un campo magnético, que ahora lo dejé de morado. Tenemos la corriente. Entonces, esto está en el plano XY. ¿Sí? Este está inclinado, no quedó sobre el eje Y, pero no importa. Nuevamente, la única posibilidad de tener un vector perpendicular a estos dos es un vector que salga de la pantalla o un vector que entre a la pantalla. ¿Sí? Entonces ya lo único que tenemos que definir es si el alambre va a venir hacia nosotros por culpa del campo magnético, o el alambre se va a alejar hacia nosotros, es decir, la fuerza lo va a empujar dentro de la pantalla debido a esta combinación. Entonces lo que tenemos que hacer es, esta I tiene que ver con la velocidad, o sea, estas son las cargas en movimiento. Entonces vamos a trazar el ángulo. Lo correcto de la dirección del ángulo es trazarlo desde esta línea hacia donde se encuentra el campo magnético, y apuntan sus dedos de la mano derecha, le dan esa dirección, es decir, todos los dedos menos el pulgar los apuntan en la dirección de esa flecha. Entonces su pulgar apunta hacia adentro o hacia afuera de la pantalla. Afuera. Hacia afuera. Entonces, como aquí la corriente nos están diciendo que es positiva, no nos están hablando de electrones ni nada, entonces aquí se respeta eso. Entonces la fuerza va hacia afuera. Afuera. ¿Sí? Y ese es todo el ejercicio. No sé si hay alguna duda. Profe, yo no entiendo eso del pulgar y eso, para saber la dirección. Es que No le entiendo. necesitas ver mi manita. Mira, déjame pensar, deja ver si les puedo conseguir un... No, o sea, sí entiendo tu punto, o sea, esto es muy fácil de explicar viendo la mano del profe, y no ver la mano del profe ocasiona problemas. Déjame, en lugar de... Este problema ya está bien fácil, lo dejamos para la siguiente sesión. Ok. Sí, más bien ¿O déjame... hay alguna en que pueda buscar yo un video para saber cómo se hace eso? No, Y lo busco, profe. déjame buscarlo, así antes de que se acabe la clase. Igual quien se quiera ya retirar ahorita y no tenga dudas, lo puede hacer. Les deseo excelente fin de semana. Deja ver si encuentro un diagrama, y si no yo te encuentro, les busco un video y se los pongo ahí. Ok, profe, gracias. Sale, entonces mira, es esto. Regla mano derecha. Entonces ahí está. ¿Sí ves este dibujo particularmente, Andrea? Sí, profe. Entonces fíjate, o sea, haz que tu mano tenga justamente esa... Nada más que esto es una mano izquierda.
Tienes que hacer eso con... Ay, no, pues ahí dice mano, regla de la mano izquierda, pero yo quiero la de la derecha. Es la de ladito, ¿no, profe? Sí, pero esta está volteada y esta es para otra cosa. Entonces, mira, esto es un poquito a lo que me refiero. Si ves en este dibujo cómo están enroscados los dedos de su mano derecha, Sí, profe. entonces esta es la dirección del ángulo, o sea, los dedos enroscados. La punta de la flecha debe ser la dirección de los dedos enroscados. Entonces, volviendo acá a la presentación, haz que tus dedos enroscados, o sea, vas a poner digamos, apuntar tu mano derecha hacia enfrente de la pantalla y tus dedos deben de seguir la dirección de esta flecha que estoy aquí remarcando. ¿Sí? Entonces vas a ver que el pulgar va a apuntar hacia ti cuando coloques tus dedos de esa manera. ¿Si estamos o no de acuerdo, Andrea? Es como si el pulgar fuera bueno, es la X, queda para arriba adentro y es hacia afuera, ¿verdad? Y B va para adentro otra vez. Más o menos. Tu pulgar, de hecho, no es la X, tu pulgar es la Z. Tu pulgar es tu dirección Z en este caso. Ah, ok, ya lo entendí mejor, profe. Y De tus todos dedos... modos voy a darle una checadita a eso porque, bueno, es el primero Mira, y es cuestión de práctica. es cuestión de irlo digiriendo y más bien tus dedos pueden formar el XY. ¿Sí? Incluso volviendo para acá el dibujo ya para finalizar esto. Es esta parte. O sea, hay muchas maneras de plantearla. Tiene un montonal de aplicaciones la regla de la mano derecha. Por ejemplo, aquí digamos que en el dibujo eh, este sería tu vector, ¿cómo se llama? A ver, se me... Profe, ¿podría poner también los resultados rápido Ah, del último? claro. Mira, si quieres ya con calma, te busco ahí un material como más adecuado, Andrea. Y métete a Wikipedia, así regla de la mano derecha. Déjame buscar así como un buen video de alguien que haga acá las señas del rapero para que lo veas. Pero esencialmente pueden ser estas. ¿Sí, Andrea? Ok, profe, está muy bien. De todos modos, yo doy una checadita y ya si encuentro algo, le digo, este me sirve, profe, y ya, por si Sale. me sirve compartirlos a los demás. Sale, sí, así le podemos hacer y pues excelente fin de semana. Por favor sigan estudiando el capítulo 29. Ok, Gracias. nos vemos. Igualmente. Sale, se cuidan. Ocupan antes de que cierre la llamada que les comparta alguna otra pantalla o ya con eso la hacen. Si quiere, yo ahorita se los mando, profe. Alcancé a apuntar lo que vimos hoy. Ahorita se los mando al grupo, Ok. ya Y, para que lo tengan ahí. y la presentación ya está disponible en ¿cómo se llama? En su grupo. Sí, les subí la Ok, presentación completa. Sale, hasta pronto. ok, profe. Muchas gracias. Descanse. Igualmente, bye.